Bueno, esta es mi reflexión sobre mi experiencia en la materia de análisis de requerimientos de software. Y bueno, voy a ir mencionando punto por punto mis aprendizajes a lo largo de la materia. Y lo primero es sobre la ingeniería. Evidentemente, al ser una materia ya más apegada a lo visto de la ingeniería que yo voy a estudiar, que es ITC, se siente como algo más, se siente algo útil, se siente algo que de hecho me hubiera servido desde antes, pero por el tronco común no lo pude haber llevado. Porque esta materia va mucho más vinculada a la ingeniería de software que cualquier otro tipo de ingeniería, que justamente la ingeniería de software es a lo que voy y se vieron bastantes cosas. Lo que más rescato es que no es únicamente lo típico de un ingeniero en software de programar, de este tipo de tecnologías, sino que también se ve la otra cara de la moneda, no únicamente lo que hace el ingeniero de software, sino de quién es el ingeniero de software y cómo se originó eso. Y para eso primero vimos pues la historia respecto pues al desarrollo de software, más que nada la historia de la crisis, que es algo que bueno, ya había escuchado yo, pero no había indagado en los detalles. Y no es únicamente que nos explican qué fue lo que pasó, sino que también nos dicen qué fue lo que pasó y qué es los estándares que se definieron para evitar que otra vez pueda suceder otra crisis. Dentro de esto está la ética, que es algo que pues ya la mayoría damos por asumido, pero realmente nunca nos lo ponemos a pensar. Los códigos de ética que debe seguir un programador. Y no únicamente ética en el sentido convencional de no hacer algún software malicioso o con intenciones maliciosas o hacer robo, sino también por ejemplo, este es el que más rescato, el que más me llamó la atención, es siempre estar en una constante evolución. No te puedes estancar porque evidentemente el desarrollo de software es muy volátil, va cambiando la nueva tecnología del momento casi todo el tiempo, entonces no te puedes estancar en una, no te puedes quedar en una, tienes que estar en un constante aprendizaje o al final de cuentas ya no vas a poder avanzar, ya no vas a poder progresar. Y no solo es eso, sino que también se vieron los distintos tipos de sistemas de información que tenemos. Por ejemplo, el sistema de información ejecutiva, el de soporte de decisiones, los de procesamiento. Y no es únicamente, este sistema es esto y hace esto, sino que también nos explicaron a lo largo de la clase para qué sirven, a qué nivel llegan, desde un nivel operativo hasta un nivel de estrategia, un nivel de gestión, un nivel de administración. No es únicamente el sistema es este y el sistema opera de esta manera, sino que también este es el sistema, opera de esta manera para conseguir estos logros, estas metas, estos objetivos. Es algo más complejo, por así decirlo. No es únicamente el saber por qué un sistema es un sistema y cómo funciona, sino también para qué se utiliza, cuáles son sus aplicaciones, cuál es el punto por el que existe, que es una visión más que no se ve mucho dentro de las materias que he llevado de momento, que no es únicamente indagar en el cómo hacerlo, sino también el por qué se hace, para qué se hace. Obviamente dentro de lo visto entran los ciclos de vida de software, que son más que nada el cómo se va desarrollando los modelos, cómo va trabajando el software a través del tiempo. En este caso vimos varios modelos, yo destaco algunos como el Scrum, como el incremental, personalmente mi favorito, el espiral, que todos operan de una manera muy similar. Esto me llamó mucho la atención, los similares que son estos modelos. Simplemente que tienen un enfoque diferente, pero esencialmente, en base, en concepto, son lo mismo. Se divide el proyecto de implementación de un software en varias partes. Y algunas veces estas partes se pueden tratar, se pueden considerar como entregas parciales del proyecto. Que, por ejemplo, uno se encarga en dividir las fases y analizar los riesgos cada fase. Otro del desarrollo y de pulir ciertos detalles cada fase, cada ciclo que se hace. O sea, se desarrolla algo y luego se vuelve al inicio y otra vez ahí se vuelve a desarrollar. Y así consecuentemente. Y como dije, algunos van cambiando más en riesgos, otros más en pulir detalles, otros en seguridad. Eh, Otros en funcionalidad, pero al final de cuentas la lógica detrás es la misma. Se divide un proyecto en varias partes y se va puliendo por cada vez que se repite un ciclo, por así decirlo. Eh, También vimos así tal cual.
no únicamente los modelos del ciclo de vida, sino qué es el ciclo de vida en sí, el cual inicia primero desde que tienes que levantar los requerimientos, que es algo que voy a mencionar más adelante, es algo que tienes que, desde que inician los requerimientos, es algo que tú tienes que ir levantando. Va con la planeación, que eso es algo a lo que voy a ir, que es la planeación de un proyecto. Luego de ahí se empieza con el diseño del proyecto, y ya después de esto, del software, por ejemplo, ya inicia la codificación, ya empieza la planificación, ya inicia, ok, ya tengo los detalles, ya tengo diseñado cómo va a funcionar esto, ok, ahora es hora de darle vida, es hora de darle forma. Luego el cómo se realizan pruebas, que por ejemplo eso es algo que en los modelos se realiza bastante. También después de las pruebas y ya verificar que todo esté operando de la manera óptima y correcta, se implementa, se da la implementación, se despliega ahora sí el software, el proyecto a implementar. Y finalmente, una vez que ya está el proyecto, hay mantenimiento, se le tiene que dar mantenimiento. Como ya se mencionó, es muy volátil esto, es muy volátil. Entonces, para no quedarse atrasado a nivel de tecnologías conforme van evolucionando, tienes que darle mantenimiento a tus proyectos para que se mantengan vigentes. En el momento en el que ya no les das mantenimiento, ya dejarán su vigencia correspondiente. Y bueno, también vimos sobre la planeación de un proyecto, que es lo que mencioné dentro del levantamiento de requerimientos, que no es únicamente el proyecto es esto y tengo que hacer esto, sino que también hay toda una planeación detrás. Es este lado más estratégico que generalmente no se piensa de un estudiante de programación, de un ingeniero en software. Naturalmente se tiene esta idea de que simplemente nosotros somos como máquinas o lo que sea, implementamos esto de que, tiene que hacer esto, ok, hay que hacer un proyecto de esto, va, lo hago, pero también hay una planeación detrás del proyecto, no es únicamente, ok, una página, una aplicación, ok, una aplicación, listo, ya, deja yo la hago, no, 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 tiene que haber una planeación detrás, que es el investigar qué es lo que se requiere, cómo vamos a implementarlo, no es únicamente que, déjame, lo hago, también es de que, a ver, ¿cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las fases que vamos a tener a la hora de desarrollar este proyecto? Porque no podemos hacerlo todo al ahí se va. Ok, ok. Primero tenemos la primera etapa, que es donde vamos a definir esto justamente que estemos viendo. Luego ya eh, empezamos con las funciones auxiliares, por ejemplo. Después de eso vamos con los permisos que se tienen que solicitar al dispositivo. Y después de esto vamos a la interfaz. Y así se divide por partes, que es la misma lógica detrás de los modelos de ciclo de vida. Se divide por partes y se va puliendo gradualmente. También vimos, aparte de los modelos, metodologías. Y aquí entran las metodologías ágiles, que son justamente esto que acabo de mencionar, que es que se divide un proyecto en tareas correspondientes, y se va atacando cada una de las tareas una por una, con el fin de hacerlo más rápido, hacerlo más dinámico. No tienes que preocuparte en tratar de hacer todo al mismo tiempo, vas una tarea a la vez, lo que hace que el proceso, el desarrollo, la implementación sea mucho más fácil, sea mucho más cómoda, sea mucho más sencilla, por así decirlo. Y ahora sí, algo que he mencionado bastante, que también está en el mismo nombre de la materia, que son los requerimientos, eh, los cuales son prácticamente lo que se hace al principio de la planeación de un proyecto, que pues tienen varias fases en primer lugar. Primero, el definir, escuchando el proyecto, definir cuáles son algunos requerimientos que puedan haber. No son los finales, no son los que tú vas a implementar ya, pero ya tener una idea preconcebida. ¿Por qué? Porque justamente hay que diseñar una entrevista para empezar a conseguir los requerimientos, porque los requerimientos, tú te puedes hacer la idea que tú quieras, pero si no son los requerimientos que quiere el cliente, no sirve de nada que tú tengas esas ideas. Y obviamente puedes hacer preguntas, pero si ya tienes unas ideas preconcebidas de, puede que hayan estos requerimientos, puede que hayan estos, ya te ayuda más fácil a estructurar tu entrevista para confirmar, para corroborar si los requerimientos que tenías en mente eran los que esperaba el cliente, o si no, y también hacer otras preguntas que no vayan con algún requerimiento en específico que tengas en mente, simplemente para saber cuáles son los restantes. Por ejemplo, en la entrevista que nosotros hicimos para nuestro proyecto, entraría
como el qué funciones esperan que tenga. Nosotros hacemos preguntas de qué funciones nosotros esperamos que nos diga que tenga, pero también tenemos que saber cuáles va a tener y nosotros no tenemos contemplado. Y después de esto ya, pues se hacen, ya se tienen todos los requerimientos levantados, que justamente están divididos en dos categorías, que son los funcionales y los no funcionales. Que los funcionales son cómo va a operar que son los que se operan dentro de la aplicación, digamos, las funciones que va a tener. Básicamente, una aplicación, yo quiero que la aplicación haga esto. Yo quiero que la aplicación me permita contactar a dos usuarios. Yo quiero que la aplicación tenga una interfaz fácil de manejar. Yo quiero que tenga un chatbot integrado. Todo eso, esos son requerimientos funcionales, son cosas del funcionamiento de el proyecto dentro del software. Y los no funcionales no son cosas que quieres que haga, sino cosas que debe de tener, cosas que debe garantizar, que no son parte del funcionamiento, pero tienen que estar ahí. Por ejemplo, si un requerimiento funcional son chats, ok, un requerimiento no funcional es que estos chats tengan una seguridad correspondiente. Eh, También que haya alguna confidencialidad. Por así decirlo, si quieres que la interfaz tenga eh, alguna función en específico, también tienes que garantizar que esta interfaz sea amigable, sea cómoda, sea fácil de manejar para los usuarios, para que no se confundan entre todas las funciones que le quieres meter. Esa sería como la diferencia y es de las cosas, de los temas principales que vimos a lo largo de esta materia. Luego también vimos sobre el UML. El UML es como un sistema, es un método para crear diagramas que encasillaban muchas cosas. Ya lo habíamos visto antes con los diagramas de clases de código, pero esta vez vimos otros tipos de diagramas, los cuales fueron el diagrama de casos de usuario, que son como mini situaciones, es un diagrama que vincula las situaciones de los usuarios, cómo interactúan los usuarios entre ellos, qué es lo que va a ser un usuario, con qué se vincula, y esa cosa que está vinculada con el usuario se vincula con otro usuario, se vincula con otra cosa. Por ejemplo, el usuario que espera, el usuario que haya un bot. ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca el usuario con ese bot? El bot ayuda a que el usuario tenga esta cosa en específico. Eso es lo que se ve dentro de los diagramas de casos de usuario. Luego están los diagramas de estados, que son básicamente los diagramas en los que se ve como un objeto, sí, pues básicamente algo del software, algo del proyecto pasa por distintos estados, como un objeto responde a ciertos estados, digamos, una función, qué situaciones le pueden suceder para que esa función se vea alterada. Y finalmente los diagramas de actividades, que es como las actividades que puedan suceder interactuando entre sí. Digan, esto es más que nada para los proyectos que tengan muchas funciones involucradas. Por ejemplo, que nosotros trabajamos, que tiene un foro, un chat, un GPS y un sistema de emergencias. Cómo interactúan entre ellas. Si alguien está usando el foro, alguien está usando el chat, cómo se vincula la función del GPS, y la función del chat, la función de un bot, la función de un foro, cómo estas actividades, todo esto que va sucediendo, interactúan entre ellos. Y bueno, finalmente vimos las historias de usuario, que son como mini narrativas que sirven para comprender pues las necesidades del usuario, cuáles son sus prioridades, de que cuáles son las historias, justamente las historias o los contextos o las situaciones en específico en las que un usuario pueda depender de determinada función. No, que el usuario tiene tal cosa, entonces supongo que que debe tener esta función si quiere esto el usuario. Que el usuario tiene una emergencia o le sucedió algo, sucedió un accidente. Ok, un sistema de emergencias. Estos son básicamente lo que se ve, lo que se trabaja dentro de las historias de usuario. Y aunque ya conocía algunos de estos, no había indagado mucho en detalle. La mayoría no lo conocía, pero mucho ya había indagado. No había indagado, pero ya lo conocía, pero no había indagado de esto en detalle. Y es un lado que me gusta mucho, como dije, me hubiera gustado haber tenido esta materia antes porque te da otra cara de la moneda, no es únicamente así programar y diseñar este software, sino que también es planear el comprender cómo hacer ese software de manera correcta. Y definitivamente es lo que más rescato de la clase y definitivamente una de mis materias favoritas.
en lo que va de mis 3 semestres.